Gracias. Gracias, señor presidente, señorías. Bueno, señora Espiño, la verdad que el chaparrón es inmenso. Pero bueno, no se desanime. Que yo creo que suscribo las palabras de nuestra compañera Pulgar. La preocupación yo creo que es de toda la Cámara con la gestión del salario social básico y la preocupación porque este mejore. En cualquier caso, intentaré ser lo más rápido posible porque creo que hasta ahora lo agradeceremos todos. Nosotros no apoyaremos, como se puede imaginar, esta proposición no de ley. ¿Y por qué no la vamos a apoyar? Bueno, pues entendemos que esta aplicación de la declaración responsable en la obtención de la prestación y en la revisión del salario social me va a permitir, señora Espiño, que se lo diga, es un verdadero disparate. Es un asunto complicado, este del salario social, y desde nuestro punto de vista estrechamente ligado a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema. Señorías, como bien saben, desde el Grupo Parlamentario Popular nos proponemos mejorar la ley que regula el salario social en Asturias. Estamos estudiando la posibilidad de mejorar la nefasta gestión socialista de esta ayuda, porque creemos que es susceptible de mejora en lo que es la gestión. En ningún caso, y esto queremos dejarlo bien claro, planteamos su eliminación o reducción de la cuantía. Todo esto sin olvidar que hoy el salario social está vigente en Asturias y se puede pagar porque mientras otros dictaban los discursos, señorías de Podemos, de Izquierda Unida, nosotros, el Partido Popular, dio al botón del sí a los presupuestos 2017 que contemplaban el salario social cuantificado. Lo dicho, los discursos están muy bien, pero los discursos no pagan facturas. Nosotros tenemos claro que la actual gestión socialista del salario social está frenando la búsqueda activa de empleo, entre otros motivos, porque si alguien deja de cobrarlo para acceder a un trabajo temporal, una vez finalizado ese contrato, tarda meses en poder volver a cobrar la renta básica, lo que hace que se rechacen la mayoría de trabajos que no superen los 700 euros mensuales y sin proyección en el tiempo. Igualmente, descubrimos grandes desigualdades entre los demandantes de estas ayudas según el municipio asturiano en el que vivan. Con estos mimbres, y como les decía al inicio de mi intervención, en este nuevo periodo de sesiones de la Junta General, estamos estudiando mejorar la gestión del salario social. En breve registraremos una proposición de ley en la Cámara en la cual, como anteriormente les indicaba, estamos trabajando, con dos directrices fundamentales, marcadas por nuestra presidenta y portavoz. Vincular el salario social a la formación y el empleo y aumentar la cuantía unida a la temporalidad. Pero esto es otra historia. Volviendo a la iniciativa que hoy nos ocupa, lo que hay que pedir a la Administración regional es agilidad, es mejorar la coordinación entre administraciones. Estamos hablando de una ayuda social, de una prestación económica para personas que no tienen ingresos, que han agotado otras ayudas. Y tenemos que asegurarnos que llega a quien realmente lo necesita, de que las ayudas están en manos de las personas que las tienen que tener. Y esto, quien tiene la obligación de asegurarlo, de comprobarlo, de revisarlo y de dar cumplimiento a los requisitos que se piden, es la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, es el Gobierno regional. Como hemos dicho en repetidas ocasiones, no se trata de pagar sin más, sino de saber a quién se tiene que pagar y darle el dinero, insisto una vez más, a las personas que realmente lo necesitan. Coincidimos en la necesidad de simplificar los trámites administrativos, de reducir las cargas burocráticas, pero de ahí a aplicar indiscriminadamente la ley, como pretende el grupo proponente, no. En esto no vamos a estar de acuerdo. Sería algo así como abrir puertas al mar. En definitiva, el salario social debe ser una herramienta de inclusión y no solo de protección a los excluidos. Debe ser algo más que percibir dinero, que no es poco para quien lo necesita, y así debe seguir siendo. Pero creemos que hay que modificarlo para que sea mejor y se gestione más adecuada y eficazmente. Valoramos positivamente que, al igual que otras comunidades autónomas, Asturias tenga la prestación del salario social como un derecho reconocido. Pero también consideramos que es insuficiente para poder responder a las necesidades vitales de las personas y que la misma, la gestión, ha de ser revisada y mejorada, al igual que el reglamento que la regula. Pero no con parches, como este que hoy trae aquí el grupo proponente, y mucho menos con atajos que vulneran la legalidad. Buscamos ayudar
En innumerables ocasiones lo hemos repetido. Nuestra intención es que se garantice un salario social eficaz, eficiente, seguro y sostenible. Y, señora Espiño, nosotros nunca, le repito, nunca hemos puesto en duda la continuidad del salario social. Lo que sí hemos realizado ha sido un análisis crítico de la nefasta gestión socialista del mismo, la cual queremos cortar por lo sano. La factura del salario social bajará si conseguimos la incorporación del mayor número posible de perceptores al mundo laboral, porque estas personas lo que quieren es trabajar, de eso estamos seguros. Y jamás, señora Espiño, jamás hemos dicho lo contrario. Queremos un salario social que funcione, un instrumento que tenga como prioridad dar a todas esas personas oportunidades de empleo. Esta es para nosotros la mejor política social, la creación de empleo. Muchas gracias.